Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Bueno, yo os tengo que hacer otra vez un vídeo con foto porque se me ha jodido el móvil y no puedo grabar los vídeos con máscara sin el móvil. Así que hasta que no se me arregle el móvil, que espero que sea pronto, o encuentre una solución alternativa para grabar los vídeos de máscara, tendré que hacer vídeos con foto, que no son mis favoritos, excepto, bueno, en algunas ocasiones sí, pero ya sabéis que la idea es ser el Spider Culé con mi máscara y medio muriéndome ahogado. Bueno, antes de pasar a hablar de lo que habéis visto en la miniatura, que es los entrenos del Barça, y hablar y mojarme y deciros qué es lo que creo que falla en el Barça, os recuerdo que hoy tengo un nuevo podcast en Peter Parking, os dejo el link en la descripción, porque voy a hablar os he hablado en este podcast de hoy, en todo lo que ha pasado este fin de semana con respecto a mis 3 últimos vídeos que han dado mucho juego, muchas charlas, muchos debates en los comentarios, incluso yo me he involucrado un montón con mucha gente, haciendo unos rollos larguísimos, y han pasado cosas. Y os las cuento en Peter Parking, ¿no? Porque estas charlas que he tenido con muchos de vosotros a través de los comentarios de los vídeos del viernes, que fue un vídeo más el vivo y luego otro vídeo muy largo el sábado, pues ha pasado cosas que me han hecho reflexionar sobre una serie de circunstancias que rodean el ser un youtuber y os las explico en el podcast de Peter Parking. Porque no es de fútbol, sino que es más de la responsabilidad que tenemos o no los youtubers en YouTube, o sea, hasta dónde llega y cuál es. Así que bueno, eso lo tenéis en Peter Parking, como os digo, lo podéis escuchar en la descripción, os dejo el link directo por si queréis escucharlo en Anchor FM o en Spotify. Recordad que en Anchor, si lo escucháis en Anchor, vais a poder dejarme mensajes de voz de una forma muy sencilla en esa plataforma, que yo luego los incluyo en los podcasts. Bueno, en las charlas de este fin de semana, como os digo, que han sido bastante intensas, porque mis 3 últimos vídeos, el directo y los 2 otros vídeos, han creado muchos comentarios y de hecho ha sido muy curioso porque creo que he batido el récord de dislikes en el vídeo del viernes por la mañana y en el vídeo del sábado. Y todo el vídeo del sábado era quizá el que más me he currado en cuanto a buscar información, porque hablaba de temas científicos y traía una serie de informaciones que me llevó un trabajo que habitualmente no hago, porque yo simplemente hablo de cabeza y no busco info, y para ese vídeo busqué. Aún así es uno de los vídeos, creo que el segundo o el tercero del canal con más dislikes, que es curioso, ¿no? Dices, ostras, el vídeo que me curro con info prestigiosa es uno de los que tiene más dislikes. No sé si es sintomático de algo o quizá en realidad no es tanto esa información, sino que el vídeo era de 40 minutos y la gente me está diciendo, tío, no te pases tanto con el tiempo. En cualquier caso, ese vídeo toda esa deriva del fin de semana y las charlas que ha habido han provocado que uno de vosotros me hiciera una pregunta muy interesante que era, bueno, Spider, si tú no sabes si el Barça entrena bien o mal físicamente, entonces ¿cómo explicas lo que ves en el terreno de juego? Que tú lo criticas tanto. Y efectivamente esa es una muy buena pregunta para entender mi posición. Voy a intentar responderla partiendo de la base nuevamente que yo de la parte física no me atrevo a hablar mucho porque verdaderamente no considero que en el devenir del Barcelona sea lo que más me ha preocupado o lo que más yo he criticado en mis vídeos. Yo he criticado otras cosas y entonces voy a explicaros lo que creo que falla en el Barça a nivel entrenos. Y un entreno del Barça lo dividiría en 3 componentes fundamentales que son igual de importantes y no les voy a dar más importancia a uno que al otro. Uno sería el trabajo físico, que serían los entrenamientos de fuerza, de carrera, de explosividad, etc. Otro sería el trabajo psicológico, motivacional, es decir, trabajar la cabeza de los jugadores para que tengan hambre y ambición de ganar, de que entiendan la importancia de lo que están haciendo y en el club en el que están. Y un tercer punto sería el trabajo táctico. Y el trabajo táctico no es tanto el 4-3-3 o el 3-5-2, sino los automatismos. Es decir, cómo consigo yo que el equipo se mueva de una determinada manera de forma que los jugadores prácticamente sin pensar saben dónde tienen que pasar la pelota porque saben que hay alguien, o saben que hay alguien al espacio, o hay alguien que les está esperando, o que una línea de pase que tienen detrás sabe que está habilitada aún sin mirar. O saben que cuando corren en cierta dirección se producen una serie de movimientos de sus compañeros automáticos, casi con seguridad, que le permite tener garantías de que en ciertos sitios tiene una opción de pase o tiene una opción de acompañamiento, ¿no? Creo que esta parte táctica es muy importante. ¿Qué es lo que yo creo que le falla al Barça? Bueno, yo creo que le fallan sobre todo la parte táctica y automatismos y la parte psicológica. La física, como digo, no lo tengo claro. Es decir, no estoy seguro que el trabajo físico del Barça sea del todo deficiente. Sí he visto, o sí me da la sensación, y repito, esto es totalmente mi opinión, aquí no hay ninguna referencia, esto es basado en lo que yo he visto en los partidos y puedo estar muy equivocado. O sea que aquí cualquiera puede entrar a debatir, bueno, podéis siempre entrar a debatir, pero me refiero que no tengo ninguna fuente ni nada que soporte o apoye lo que voy a decir.
Es simplemente mi opinión. Y lo que yo detecto, pero como digo, yo, que puede ser que mi detector esté estropeado, es que el Barça no tiene automatismos y el Barça no tiene ambición. Lo de la ambición es fácil de explicar. Al Barça le cuesta tener ambición porque seguramente ha tenido entrenadores que en la parte motivacional no son genios. Yo no veo a Valverde siendo un gran motivador. Guardiola sabemos que lo era y utilizaba todo tipo de técnicas audiovisuales para motivar a sus jugadores antes de un partido. Yo no sé si esto se ha mantenido en el tiempo con el resto de entrenadores. Creo que Luis Enrique es motivador pero con fuerza y creo que en el vestuario del Barça en ese momento no cayó bien. Y creo que Valverde no es buen motivador, no tiene las herramientas que tenía Guardiola para ser un gran motivador y hay que ver si Setién lo es. La motivación no es solo dependiente del entrenador, la motivación también es dependiente de la configuración de la plantilla, de la edad y de lo que hayan conseguido. Si el núcleo duro del equipo es un equipo que ya lo ha ganado todo, es más difícil tener una motivación de hambre innata porque en el fondo ya sabes que tú ya has cubierto tu carrera de demasiados títulos, o sea, un Busquets, un Piqué, incluso te diría que hasta si lo pintas de algún modo, hasta el propio Ter Stegen, que no hablo de que él haya bajado el ritmo, Messi, en su día Xavi, Iniesta, son jugadores que lo habían ganado todo y por lo tanto no puedes pretender que Messi tenga el mismo hambre hoy que el que tenía con 21 años. No, es evidente que a nivel cerebral, a nivel motivacional propio, independientemente del entrenador, el núcleo duro del vestuario no es un núcleo súper hambriento. Para mí quieren seguir ganando y seguramente ellos verbalizarán todo el tiempo que ellos quieren ganar. Pero no es cuestión de decirlo, es cuestión de tener esa llama dentro de tu cuerpo que te empuja a intentar ser el mejor porque te faltan esos títulos. Y yo creo que quizá Messi, pero ni siquiera, yo creo que ninguno ha mantenido la chispa o el hambre intacto, sino que ha ido decreciendo. ¿Qué ha pasado? Que los entrenadores que han venido no han conseguido retener la llama a un nivel de ambición lo suficientemente alto. Y como son muy buenos, yo creo que se han pensado que para ciertos títulos no había que tener una gran ambición y solo había que sacar la ambición a pasear en la Champions, por ejemplo. Pero claro, cuando no estás acostumbrado a sacar la ambición en todos los partidos, es muy difícil sacarla luego bajo demanda en un partido exigente en la Champions. Al final vienes en una dinámica mental de no sacar todo el hambre que tienes dentro porque ya no lo tienes, no tenías el que tenías hace 10 años. Y entonces cuando te encuentras con un equipo que sí tiene ese hambre de forma innata porque no han ganado los títulos que has ganado tú y porque son más jóvenes, entonces tienes un problema de ambición. No tanto físico, sino de ambición. Claro, el tanto táctica, la parte psicológica de la ambición, la parte táctica y la parte física van todas muy relacionadas. Fijaros, por ejemplo, la cabeza, el papel que juega. La parte motivacional es muy importante porque si estás muy motivado, seguramente, tal y como entrenas y tal y como juegas, se note ese puntito extra, esa marcha extra que eres capaz de poner que te lo empuja la ambición. No te tienen que decir según qué cosas y vas a hacer ese extra sprint, o vas a hacer esa extra presión, o vas a hacer esa extra cosita que el otro no va a hacer, porque tú tienes esa ambición. Entonces la parte motivacional en un equipo como el Barça es fundamental para que los jugadores rindan en todo lo demás y den ese pequeño extra. Si la parte motivacional está muy débil o no está muy trabajada, es más difícil que en la parte física y en la parte táctica haya más disciplina. Y esto lo vemos en cualquier deporte de élite donde las diferencias técnicas entre un Rafa Nadal y el número 20 del mundo a nivel técnica tenística no hay diferencia. A nivel físico no hay diferencia. Donde hay diferencia es en la parte motivacional, en la parte de la cabeza. Rafa Nadal sigue estando ultra motivado, sigue siendo un tío que tiene un chip en la cabeza de ganadora innato, no le ha bajado la llama ni siquiera con 30 y tantos años, y entonces tanto él como Djokovic como Federer, que no les ha caído esa llama por lo que sea, no permiten que nuevas generaciones dominen el circuito, porque ellos siguen estando ahí. Entonces creo que la parte motivacional en el fútbol de élite, cuando el físico, cuando todos los equipos entrenan muy duro a nivel físico, cuando todos los equipos tienen jugadores de mucha técnica, la parte de la cabeza es lo que hace la diferencia entre un jugador del Barça y un jugador del Valencia, por ejemplo, ¿no? Y esto es una cosa muy importante a la hora de fichar, que tienes que tener la capacidad de no solo ver que un Trincao es capaz de hacer cosas, hacer ruletas o meter un gol por la escuadra, sino que tienes que entender su psicología para poder saber si es un tío que tiene la suficiente ambición de creerse el mejor para realmente dar ese pequeño plus que en el fútbol de élite se necesita para ganar, porque al final la diferencia entre un Barça y un Bayern de Múnich
son detalles muy chiquitos y muchas veces vienen por ese lado, por la parte motivacional de qué equipo está más motivado. Y cuando estás más motivado, físicamente estás mejor y estás más cohesionado con tus compañeros. Si la parte motivacional está débil, los automatismos y la cohesión grupal fallan y la parte física también se resiente. O sea que son 3 elementos que van de la mano, que se trabajan un poco en separado, pero que se afectan mucho entre ellos. Tú trabajas el físico por un lado y la motivación por el otro, y la táctica por otro, pero sabes que los 3 se influencian el uno al otro. Estar muy motivado te ayuda a estar muy bien físicamente. Por eso la propia motivación te dispara al estar bien físicamente. Entonces creo que al Barça le pasa eso. Otro problema que tiene el Barça es que, si os fijáis, la junta directiva esta que tenemos no tiene claro qué tipo de fútbol quiere hacer porque no tienen ni puta idea de fútbol. Y han hecho una especie de híbrido. Por un lado nos comen el coco, que sí, que tenemos un estilo propio, un ADN, un no sé qué, pero no quieren hablar de cruyffismo porque lo odian. Y por otro lado han querido fichar a jugadores más físicos, más fuertes, más altos, más no sé qué, tipo André Gómez, etcétera, ¿no? Y entonces han hecho como... La plantilla del Barça en estos momentos para mí es una especie de Frankenstein. Y la prueba para mí de que es una especie de Frankenstein es, una, que a Valverde le costaba encajar las piezas, es decir, le traían a Dembélé y a Coutinho y solo podía jugar uno, porque no sabía muy bien cómo equilibrar el equipo. Entonces pasábamos de jugar con un 4-3-3 a un 4-4-2 y cambiando de formato y no se sabía muy bien y eran posiciones mega extrañas de algunos jugadores, porque yo creo que intentaba encontrar un equilibrio ante una plantilla muy descompensada, muy mal parida, por decirlo de algún modo. Y yo creo que a Setién, si os fijáis, le pasa algo parecido. Setién está todavía intentando encontrar el dibujo que le acomode todas las piezas, porque si no, se da cuenta que, por ejemplo, tiene que dejar fuera a Griezmann, o tiene que dejar fuera a, no sé, a Ansu Fati, o tiene que dejar fuera a Riqui Puig, o tiene que dejar... No acaba de encontrar cómo encajar aquellas piezas que él quiere usar para jugar de una determinada manera, no lo acaba de tener claro. Entonces no sabe. Y por eso ahora nos hablan de que contra el Napoli está pensando hacer un 3-5-2, que empezó con eso, y luego lo cambió a un 4-3-3, luego hace un 4-3-3 con un híbrido a un 4-4-2, ahora el 3-5-2 lo quiere convertir en 3-5-2 en fase ofensiva y en un 4-4-2 en fase defensiva. Entonces ya tiene que poner las piezas para que puedan hacer los dos dibujos según en la fase en la que se encuentre el equipo en un momento determinado. ¿Está atacando o está defendiendo? Claro, eso para mí le genera un estrés al entrenador y a la propia plantilla de no tener claro muy bien qué están haciendo. Y para mí el vestuario del Barça detecta que los fichajes que se han ido haciendo estos años montan esta especie de equipo descompensado, equipo que no está bien hecho, equipo que no sabe muy bien para qué se está construyendo, si quieres correr o quieres retener el balón, si quieres posicionar o quieres en algunos puntos tener flechas en las bandas. No se tiene muy... Si quieres estar siempre en el campo del rival o quieres que sea un correcalles como el Liverpool. No se sabe. O sea, se han hecho fichajes que parecía que eran para hacer una cosa, otros que eran para hacer otra, y entonces la plantilla no es una plantilla organizada en ese sentido. Organizada en el sentido de hay una visión de juego y voy a hacer esto. Esto lo que ha provocado además, como consecuencia de no tener una plantilla compensada y de no encontrar un encaje táctico a esta plantilla o a las plantillas que se han ido confeccionando en estos últimos años, que para mí han sido un desastre, y la prueba, diría que podría darme la razón en esto, podría, digo en condicional, es que muchos de los fichajes no han cuajado o no se han afianzado en sus puestos y han seguido jugando los de siempre, los de la vieja guardia, por decirlo de algún modo. Claro, esto le llega a la plantilla. La plantilla también se da cuenta de que esto es así y también crea como una especie de no unión entre una plantilla que está un poco hecha de una forma rara. Y por eso yo creo que los automatismos no se producen porque el grupo no está cohesionado. Porque no acaban de entender muy bien. Tú imagínate, ¿no? Traes a Griezmann y dices, pero si Griezmann un poco podría llegar a ocupar la posición de Messi y Messi es nuestro mejor jugador, entonces ¿Griezmann dónde va? No, porque Griezmann lo vamos a poner al otro lado que va a competir con Ansu Fati o con, no sé, pongamos con un Dembélé o con otro jugador de ataque que es especialista en aquel lado, pero va a tener que jugar Griezmann porque ha costado 135 kilos. Entonces es como que se mezcla un poco este Frankenstein que se quiere montar porque no se ha sabido explicar o la junta directiva no sabe a qué quieren que juegue el Barça. Y entonces han ido fichando jugadores un poco, no diría de forma aleatoria, creo que tenían una intención de marketing o una intención de hacer ruido mediático y el Barça se ha resentido deportivamente hablando de una junta directiva que se preocupa más por el marketing y el dinero que porque deportivamente seamos un club potente. Fijaros una noticia que ha salido hoy, que es la noticia de Trincao, de que ahora hay alguien en la Premier
que ofrece 60 millones por Trincao cuando ha costado, no sé si 30, 35, ¿no? O sea, que ya vale el valor el doble. Y esta junta directiva está diciendo que no... Primero hay que ver si es verdad esta noticia, ¿eh? Vamos a asumir que es verdad. Yo creo que si mañana aparece un club que al Barça le da 60 kilos por Trincao, es decir, que el Barça recupera 30, gana 30, perdón, recupera los 30 y gana otros 30, yo creo que vendemos esta junta directiva vende a Trincao mañana mismo. Pero mañana mismo. No tengo ninguna duda de que si hubiese una oferta por Trincao por el doble de lo que costó, el Barça se deshace de Trincao y no sé qué excusa nos pondrían, pero se lo sacan de encima fijo. Esto de que es el futuro, de que no sé qué, ni de broma. Yo creo que si viene una oferta de ese calibre, el Barça ni lo duda, ¿eh? Esta junta directiva ni se lo piensa y lo venden. Y esto es indicativo justamente de la política que tiene este club, que es fichar jugadores para ver si en 2 o 3 años se les puede sacar un rendimiento económico importante y fichar cosas que puedan ser revendidas con un muy buen margen. Y por eso vemos fichajes de algunos laterales como Firpo, o como el que está en el Betis, o alguna serie de fichajes medio extraños que no sabemos muy bien si van a jugar o no algún día en el Barça. Con lo cual, yo creo que esta junta directiva lo primero que tiene que hacer es empezar a parar este vicio y empezar a pensar en crear un proyecto deportivo que permita a la plantilla actual entender la dirección que se está tomando, que lo noten con los fichajes, que noten la estructura, para que la motivación y la parte táctica puedan funcionar y entonces la parte física no será tan crítica, porque un equipo como el Barça, si miráis partidos de la época de Guardiola, el Barça no era un equipo de los más fuertes a nivel físico. Ahora, era tan bueno, estaba tan bien ajuntado, tenía unos automatismos tan bien trabajados y estaban tan bien motivados que esa parte física pues no era tan importante. Además, el estar bien cohesionados y bien trabajados tácticamente permitía hacer una presión haciendo un desgaste mínimo. Una presión que parecía que era muy bestia, pero que estaba muy bien coordinada, con lo cual no tenías que esforzarte tanto para cumplir tu parte de la presión. Y esto es algo que el Barça tiene que resolver. Así que la respuesta a la pregunta de este usuario va por aquí. Yo creo que el Barça tiene un problema táctico y mental, o de motivacional, de hambre, que es un poco hasta lógico por el tipo de jugadores que tenemos en cuanto a la antigüedad y los títulos que tienen. La parte física no pondría la mano en el fuego, no lo sé, es mi respuesta, verdaderamente no sé si el físico es un problema, si me estoy equivocando en el diagnóstico de los 3 pilares que he puesto encima de la mesa y quizá todo parte de una mala forma física que hace que estén desmotivados y que hacen que sean tácticamente un desastre. A mí me da la sensación que es al revés, que tácticamente estamos mal, no tenemos automatismos, con Valverde nunca se vieron, con Setién he visto cosas más interesantes en cuanto a automatismos, ya os lo digo ahora, he visto cosas, en menos tiempo he visto cosas mucho más interesantes. Y la parte motivacional no ha estado evidentemente presente porque el Barça ha tirado la liga porque yo no he visto a un equipo motivado. Messi lo dijo, que nos ganan por intensidad y esa intensidad no la atribuyo tanto a una parte física, sino que la atribuyo más a una parte motivacional. Porque si fuera una parte física, no tiene ningún sentido decir que nos ganan en intensidad. Porque si estás mal físicamente, decirlo no sirve para nada porque no vas a conseguir ponerte en forma para la Champions en 3 semanas. Con lo cual, yo creo que era más un tema de cabeza de Messi decirle a la gente, poneros las pilas en el tarro. O sea, poneros la cabeza tiene que estar donde tiene que estar. No tanto me parece que era un tema físico. Así que bueno, esta es mi respuesta para lo que os estaba diciendo, que os repito, además, todos estos 3 factores de los entrenos se ven influenciados por la política de fichajes que viene de arriba y esta especie de descontrol de proyecto que hay desde la cúpula de la directiva, pasando por el cuerpo técnico intermedio, que serían los scouters y los avidals y la gente que ha estado por ahí en medio intentando confeccionar esta plantilla, que no se ha sabido en qué dirección la querían confeccionar, no nos han explicado ni siquiera cómo se quería jugar, y luego la elección de los entrenadores, que creo que han sido muy deficientes, especialmente Valverde, en la parte táctica, que no sé si era por el Frankenstein que le montó la junta directiva o porque motivacionalmente no era un entrenador que supiera volver a levantar el hambre de los jugadores importantes de la plantilla y más bien se hizo su amiguete, ¿no? Y eso no sé si funcionó para motivarles. Así que bueno, lo dejo aquí, chavalotes, dejar vuestros comentarios en el sistema de comentarios abajo. ¿Qué os parece esto de los 3 pilares del entrenamiento? Si os parece que la parte táctica y la parte motivacional están muy mal, muy desmejoradas. Y nada, y si creéis que sigue siendo la parte física, pues perfecto. Y si tenéis argumentos, pues mucho mejor. Así que bueno, lo voy a dejar aquí, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Espero recuperar mi móvil pronto para ponerme la máscara y seguir haciendo vídeos de la forma tradicional. Un beso a todos. Suscríbete.
suscríbete. Yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy culé.